Les presento la historia de Lara, una mente brillante en el campo de la ingeniería. Ella trabajaba en la reconocida vanguardia tecnológica, un lugar que debería ser sinónimo de innovación, pero que para Lara era un campo de batalla diario. El ambiente era gélido, la competencia desleal y la discriminación de género, una sombra constante. A pesar de sus cualificaciones superiores a las de muchos, sus ideas eran frecuentemente ignoradas, robadas o minimizadas. La lucha por el reconocimiento la agotó hasta que un día, exhausta, simplemente se desvinculó de la empresa sin avisar a nadie sobre sus próximos pasos. Fue así como Lara encontró su nuevo oficio, lejos de los circuitos y proyectos complejos. Se convirtió en auxiliar de limpieza en la Fábrica del Progreso, un polo industrial que para ella representaba una fuga, un respiro en la invisibilidad que tanto anhelaba. Pero lo que no esperaba era revivir la misma pesadilla, solo que con rostros diferentes. Apenas se puso el uniforme azul, las miradas de desdén y las risas comenzaron. Los ingenieros más jóvenes, llenos de sí mismos, la ignoraban por completo, o peor aún, le hacían comentarios sarcásticos cuando la veían cerca de las máquinas. «Cuidado con no apagar nada con tu trapeador», se burlaba uno. Otro, en tono de burla, ironizaba: «Miren, ahí va nuestra ingeniera de limpieza». Lara apretaba los dientes, continuando su tarea, intentando disimular el temblor en sus manos. Lo más doloroso no era el desprecio de esos hombres, sino las inseguridades que ellos reavivaban dentro de ella. Una parte de Lara, por un instante, llegaba a creerles, a dudar de su propia capacidad, a pensar que tal vez el problema era ella y no el ambiente tóxico que la rodeaba. Sin embargo, había algo que nadie podía quitarle: su vasta experiencia. Su conocimiento permanecía intacto, escondido bajo cada trapo y guante de limpieza. Incluso disfrazada de auxiliar de limpieza, su mente analítica seguía observando cada máquina, cada fallo técnico que escuchaba al pasar por los pasillos. Una mañana, mientras limpiaba cerca de uno de los laboratorios, Lara captó una discusión acalorada entre varios ingenieros. Un sistema de calibración estaba con problemas, y la frustración los llevaba a culparse unos a otros por no encontrar la solución. Casi inaudiblemente, Lara soltó una frase: «Es la válvula de retorno. Si está girada a la izquierda, crea un vacío en el sistema». Un silencio repentino llenó el aire. Entonces, uno de los ingenieros, entre risas, se burló en voz alta: «¿Y tú cómo sabes eso? ¿Lo viste en TikTok?». Las carcajadas estallaron. Otro, aún más arrogante, provocó: «Mira, si tan lista eres, ¿por qué no la arreglas tú?». Lara se levantó despacio, se quitó los guantes de limpieza y, sin decir una palabra, se arrodilló frente a la máquina. En cuestión de segundos, con un ajuste preciso, el sistema volvió a funcionar instantáneamente. Los ingenieros se quedaron sin habla. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Uno de ellos intentó disimular con una risa nerviosa, pero nadie lo acompañó. El jefe del equipo, un hombre llamado Ricardo, rojo de vergüenza: ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Cruzó los brazos y disparó. «Eso fue suerte. Quiero verte resolviendo el verdadero problema, el de la unidad principal. Ahí sí veremos si sabes tanto como aparentas». Lara lo miró a los ojos por primera vez y asintió sin dudar. «Perfecto. Enséñenme la máquina», dijo ella con una serenidad que contrastaba con los rostros tensos a su alrededor. En ese exacto momento, la tensión en la sala aumentó. El CEO de la empresa, Dr. Alencar, apareció en el ambiente. Todos se pusieron de pie inmediatamente. El hombre, de traje oscuro y semblante serio, solo observó, con los brazos cruzados, sin decir una palabra.
La máquina principal venía presentando fallas de eficiencia y consumo excesivo de energía desde hacía semanas, y nadie había logrado resolver el problema. Era un rompecabezas que había desafiado incluso a los más experimentados. Los ingenieros, seguros de que Lara sería humillada, le entregaron el informe técnico con una sonrisa sarcástica. «Aquí tiene, ingeniera. Buena suerte». Lara no respondió. Se sentó en el banco de trabajo y comenzó a leer, mientras los murmullos y las risas volvían a crecer detrás de ella. «Ella se va a rendir en 5 minutos», dijo uno. «O va a estropear algo y nos va a meter en problemas», añadió otro. Pero el CEO, Dr. Alencar, permanecía en silencio, observando sin mover un músculo. Lara sabía que ese era el momento decisivo. Lo que ella hiciera allí no solo definiría su futuro, sino que también desenterraría todo lo que había silenciado durante 6 largos años. Mientras analizaba el esquema eléctrico, sus manos temblaban, no por miedo a fallar, sino por la carga emocional acumulada durante tanto tiempo. Cada mirada de desprecio, cada burla, cada vez que la habían hecho sentir inferior, todo estaba allí, volviendo con fuerza. Pero entonces, en un momento de claridad, todo encajó. Ella vio la raíz del problema. No era solo una cosa, sino una cadena de errores mal diagnosticados. Lara se levantó, caminó hacia la consola de control y empezó a hacer los ajustes. Los ingenieros comenzaron a acercarse, primero con curiosidad, luego con nerviosismo. Nadie se atrevía a detenerla, ni siquiera Ricardo, el jefe del equipo. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno. «No debería tocar eso», dijo otro, pero ya era tarde. Las luces de diagnóstico comenzaron a parpadear. El consumo de energía bajó, la eficiencia subió y las alarmas se silenciaron una por una. Y entonces, justo cuando parecía que todo se estabilizaba, Ricardo gritó: «¡Aléjate! No tienes autorización para hacer eso, podrías destruir el sistema». Lara giró la cabeza lentamente, lo miró con calma y respondió con firmeza: «¿Y tú? ¿Cuántas semanas llevas sin poder resolverlo?». El silencio volvió a apoderarse de la sala. Todos la miraban, pero ahora con una mezcla de miedo y respeto. El doctor Alencar, por primera vez, dio un paso al frente. Aún en silencio, observó los resultados en la pantalla. Los números no mentían. La eficiencia había subido un 27%. El sistema estaba más estable que nunca. Nadie se atrevía a celebrar aún. Y fue entonces, justo cuando pensaban que nada más podía sorprenderlos, que Lara se levantó, sacó una carpeta de su bolso y se la entregó directamente al CEO. Él la abrió en silencio. Dentro estaba su hoja de vida completa: ingeniera mecánica con honores, certificaciones en eficiencia industrial, proyectos de optimización en 3 países distintos. El doctor Alencar la miró con ojos entrecerrados mientras el resto del equipo tragaba saliva. Algunos estaban pálidos, otros ni siquiera podían sostenerle la mirada. Pero Lara no dijo nada, solo esperó. Y aunque el aire en la sala se había vuelto pesado, lo más impactante aún estaba por venir. El doctor Alencar cerró la carpeta con lentitud. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos viajaban del documento a los ingenieros a su alrededor, como si estuviera atando cabos. Nadie decía nada. Los ingenieros que minutos antes se burlaban, ahora parecían estatuas. Ricardo, el jefe de ingeniería, sudando frío, intentó recuperar algo de control. «Señor, no podemos tomar decisiones basándonos en una simple demostración. No sabemos si lo que hizo es replicable. Además, se saltó los protocolos de seguridad y eso podría considerarse una falta grave». Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. El doctor Alencar lo miró unos segundos, luego se dirigió a Lara. «¿Puedes explicarme paso a paso lo que hiciste?», preguntó en tono neutro. Lara asintió sin vacilar. Su explicación fue clara, técnica y precisa.
En cada palabra se notaba el dominio de años, pero aún así el ambiente seguía cargado. Algo se sentía mal. Fue entonces cuando uno de los ingenieros más jóvenes, un muchacho llamado Gabriel, rompió el silencio. Señor, ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. con respeto. Ella tenía razón desde el principio. Su voz temblaba levemente. Yo estuve revisando los datos en paralelo mientras hablaba y la mejora es completamente coherente con su análisis. Todos lo miraron. Su intervención no era bienvenida. Ricardo, el jefe de ingeniería, le lanzó una mirada fulminante, pero Gabriel no se echó para atrás. Lo que hizo Lara no fue suerte, fue conocimiento, y ninguno de nosotros lo vio antes. ¿Por qué? Bueno, porque no creíamos que una señora de limpieza pudiera saber más que nosotros. El doctor Alencar lo observó unos segundos y luego miró al resto del equipo. ¿Alguien más quiere hablar? Nadie respondió, solo el sonido de los ventiladores llenaba el silencio. Lara seguía firme, de pie, mirando de frente, pero por dentro algo comenzaba a quebrarse, no por miedo, sino por el peso de años de injusticia que ahora caía sobre sus hombros como una avalancha. De pronto, Ricardo tomó la palabra de nuevo, pero esta vez con una actitud más agresiva. Esto es un circo. Ahora vamos a dejar que una exempleada frustrada venga a darnos lecciones. No sabemos si fue despedida de su antiguo trabajo por incompetente. No tenemos referencias, solo su palabra y un papel que cualquiera puede falsificar. Esto es ridículo. Su voz subía de tono con cada frase. Además, ella no pertenece al equipo técnico. No pasó por nuestro filtro ni por nuestro entrenamiento. No sabemos si siquiera cumple con los estándares de seguridad. Varios empleados se removieron incómodos. Algunos bajaron la mirada, pero otros empezaban a verse incómodos por el tono. Lara apretó los puños. Esa humillación ya la había sentido antes, pero ahora era diferente. Esta vez tenía la verdad de su lado. Pero justo cuando parecía que todo iba a explotar, el doctor Alencar levantó la mano exigiendo silencio. «Ya es suficiente», dijo con voz baja pero firme. Su mirada se posó en Ricardo, el jefe de ingeniería. Acabas de cuestionar a alguien que demostró resolver en minutos lo que tu equipo no pudo solucionar en semanas. No es ella quien está en juicio, son ustedes. Ricardo intentó protestar, pero el CEO alzó la voz. Silencio, estoy cansado de esta cultura de arrogancia. No es la primera vez que recibo reportes sobre actitudes elitistas en este equipo. Lara no solo identificó el problema y lo solucionó, sino que además lo explicó con fundamentos. Y tú le hablas de filtros y estándares. ¿Dónde estaban esos estándares cuando no podías hacer funcionar una máquina por casi un mes? El ambiente se tensó aún más. Ricardo retrocedió un paso enmudecido. Lara no dijo nada. Su mirada seguía fija. Ya no necesitaba defenderse. Las máscaras comenzaban a caer solas. El doctor Alencar se acercó a Lara y frente a todos dijo: «¿Te gustaría trabajar con nosotros? Pero esta vez en el puesto que realmente mereces». La sala se quedó en completo silencio. Algunos empleados abrieron los ojos con asombro. Otros, como Gabriel, sonrieron discretamente. Lara respiró hondo, como si llevara años esperando ese momento. Pero su respuesta fue pausada, sin euforia ni rencor. Lo que más deseo es trabajar en un lugar donde no tenga que esconder quién soy para ser tratada con respeto. Si eso es posible aquí, entonces sí, acepto. El doctor Alencar asintió con una ligera sonrisa. Haré que sea posible. Y esa frase, dicha en voz baja, retumbó con más fuerza que cualquier grito anterior. Por primera vez, Lara sintió que su voz ya no estaba sola. Los días siguientes fueron un verdadero terremoto dentro de la empresa. Ricardo, el jefe de ingeniería, fue apartado de su cargo y sometido a una investigación interna por múltiples denuncias de discriminación.
Algunos ingenieros pidieron disculpas públicamente, aunque Lara no buscaba venganza, solo justicia. Gabriel fue ascendido como líder de proyecto, en parte por su valentía al hablar cuando nadie más lo hizo. ¿Y Lara? Lara recibió su propio espacio de trabajo, una oficina modesta, pero digna, donde volvió a brillar como ingeniera. Esta vez, sin necesidad de esconder su identidad, bajo un uniforme ajeno. Su historia comenzó a circular por la empresa y poco a poco fuera de ella. Muchos la llamaron la ingeniera de la limpieza, pero ella prefería que la llamaran por su nombre. Un día, mientras salía de la empresa, un joven pasante de nombre Lucas se le acercó tímidamente. «Señora Lara, gracias. Usted me hizo ver que no necesito encajar en lo que los demás esperan para demostrar lo que valgo». Ella sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió que su batalla había tenido un sentido más grande que ella misma, porque lo que Lara hizo no fue solo recuperar su lugar, fue abrir un camino para que otros, invisibles como ella lo fue, pudieran caminar sin tener que disfrazarse. El respeto no se exige a gritos, se gana con integridad y se defiende con valentía. La historia de Lara se convirtió en una leyenda silenciosa en la empresa. No hubo pancartas, ni estatuas, ni homenajes públicos, pero cada vez que alguien subestimaba a un trabajador por su apariencia o cargo, alguien susurraba, «Cuidado que no sea otra Lara». Y con eso bastaba para que el silencio se impusiera, porque cuando la verdad sale a la luz, no hay uniforme ni prejuicio que pueda ocultarla. Detrás de cada máscara, la verdad inevitablemente emerge.